acceder a todas nuestras clases de ciencias sociales. Entonces ya no van a tener que esperar el enlace que socializamos cada miércoles. Directamente ese enlace vamos a utilizar en nuestras siguientes clases y ya no se da ningún inconveniente entonces para el acceso al aula. También están más tranquilos. Estamos iniciando nuestra quinta semana avanzando en los contenidos. Felicitarles a todos en general muy bien el desempeño, el rendimiento ayer en lo que fue la evaluación parcial. Entonces iniciamos con éxito, creo yo, esta segunda etapa. Cerramos ya los contenidos introductorios, conceptuales y nos enfocamos a lo que es el estudio de la globalización. En la clase pasada iniciamos con historia de la globalización. Hoy vamos a dialogar un poquito sobre la dimensión económica. La siguiente clase estaremos hablando sobre modelos de desarrollo y vamos a cerrar con globalización y sostenibilidad ambiental. Son 4 contenidos en el marco del estudio de la globalización, 3 que los vamos a desarrollar en estos siguientes miércoles hasta lo que correspondería a nuestra segunda evaluación parcial en modalidad virtual. Está recomendada la lectura de estos capítulos en el material del libro de CEPAL, que está disponible en los capítulos en cada una de las unidades en nuestra aula virtual, y particularmente sobre la dimensión económica. Es muy interesante la propuesta que ellos enfocan y presentan en el capítulo 2, así que están todos invitados a leer acompañando a lo que es este resumen que vamos a presentar en el día de hoy. Entonces, hablando de dimensión económica de la globalización, habíamos tenido en cuenta en la clase pasada que a finales del año, de lo que sería aproximadamente a finales de 1800, inicia un proceso al que se le conoce con el nombre de globalización. Se tenían 3 fases identificadas dentro de la globalización desde el punto de vista histórico, y hoy vamos a relacionar un poco esa historia, esas fases, con las principales características económicas que se dan en esas diferentes fases. Es así que en esta primera fase, en la cual habíamos tenido en cuenta el proceso de la revolución industrial, descubrimiento de nuevas formas de manufactura, desarrollo de maquinarias, movimiento de mano de obra de zonas más rurales a zonas agrarias, también una ampliación del capital, la movilidad del capital, se asocia a esta primera fase de la historia de la globalización, en donde desde el punto de vista económico aumenta todo lo que es la movilidad internacional del capital y de la mano de obra, que es muy característico en esta primera fase de la globalización desde la visión de la economía. Existían grandes potencias mundiales en esta época que tenían colonias en diferentes lugares del mundo. Teníamos las colonias británicas, teníamos las colonias francesas. Entonces, estas grandes potencias en esta primera fase, en este momento, ¿qué hacen? Crean un ambiente de proteccionismo, es decir, fomentan un intercambio, una comercialización entre lo que sería el gran estado o el gran país o la gran nación que tenía las diferentes colonias a su cargo. Y eso potencia mucho una comercialización internacional. En esta época se da lo que es la primera regulación macroeconómica o la regulación de lo que serían las monedas dentro de los países, una regulación estatal, y se tiene lo que se conoce históricamente como el patrón oro. ¿Qué existía en este periodo, en esta primera fase de globalización? Existía la moneda, existían monedas diferentes entre las naciones, pero todas se evaluaban en función a lo que era el patrón oro, es decir, a una parte correspondiente a la moneda en oro. Cada país, cada nación debía tener disponible en oro lo que emitían como una cantidad de, ya sean billetes o monedas, para realizar intercambio comercial. Es lo que se conoció como el patrón oro. Esto existió hasta mediados de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es así que históricamente, ustedes recuerdan este periodo de entreguerras,
en el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde se interrumpe toda esa dinámica del comercio internacional que se dio en la primera fase de la globalización, producto de lo que se estaba viviendo en posguerra, en época de guerra, en interguerras, y eso hace que todo el comercio a nivel global disminuya y se centre en lo que es la producción nacional, lo que podía proveer cada país, y se las ingeniaban o se las arreglaban con lo que existía en cada estado o nación. Eso es característico de la entreguerra. ¿Qué pasa luego? Terminan las guerras, aproximadamente en 1950, 1970, cuando hablábamos de la segunda fase, hay una disminución del comercio internacional. Porque ¿qué se da en esta fase? Termina la guerra, termina la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué pasa? Queda la Gran Depresión, queda toda esa deuda que acarrea en los procesos de guerra, más todo el daño social y cultural que surge en la época de posguerra. Entonces, que se potencia mucho, que ya habíamos visto históricamente en ese momento, el auge de las grandes instituciones de carácter internacional. Es después de lo que es la Segunda Guerra Mundial cuando surgen las Naciones Unidas, surgen las diferentes instituciones dependientes de las Naciones Unidas, se da la Declaración de los Derechos Humanos, y desde la visión económica se crean tres importantes figuras que van a cobrar incluso aún mayor protagonismo en la tercera fase. Se inician en la segunda fase, pero se empiezan a volver protagonistas en la tercera. Se crea lo que es el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, que ayuda justamente a conseguir nuevamente el multicomercio o potenciar el multicomercio entre las naciones y apoyar de esa manera todo lo que queda como déficit después de la posguerra. Esa es la intención con la cual se crea el Fondo Monetario Internacional, que está compuesto por los mismos signatarios de las Naciones Unidas. O sea, las naciones que están dentro del Acuerdo de las Naciones Unidas también suscriben el Acuerdo del Fondo Monetario Internacional en ese momento. Que se crea también, se crea la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque surge algo que va a ser clave en este momento, tanto desde la visión social, histórica, económica, no solamente del siglo, sino de la humanidad, los derechos humanos. Entonces, la Organización Internacional de Comercio, además de velar por todo lo que está relacionado con actividad comercial, intercambio de bienes y servicios, importaciones y exportaciones, también está relacionado con un correcto tratar o una manera eficiente de relacionarse con los trabajadores en diferentes situaciones del mundo, en diferentes naciones del mundo, para ese momento de su creación. Y el tercer organismo, la tercera institución que se crea es el BIRF, o lo que en su momento se llama Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. Es un banco que tiene activos de diferentes naciones del mundo que en su momento, ¿qué hicieron? Pusieron capital a un banco con la condición de tener un ente regulador, con la condición de tener un equipo que iba a estar colaborando o brindando préstamos en condiciones de apoyo, de ayuda a los países que quedaron en crisis después de la posguerra o en aquellos que lo necesitaban para un desarrollo, bajo el nombre o la condición de deuda externa. Y es lo que hoy conocemos como el Banco Mundial. En realidad sigue siendo el BIRF, pero un nombre más conocido o más identificado a nivel general es el nombre del Banco Mundial. El Banco Mundial surge en el seno de las Naciones Unidas con ese propósito, el propósito de hacer préstamos a, digamos, intereses relativamente bajos para el momento, y de esa manera favorecer el desarrollo de las naciones
o la reconstrucción de las naciones. Por eso era un banco de reconstrucción y fomento. Se le otorgaban préstamos a naciones que necesitaban reconstruirse después de la guerra y también a aquellas que necesitaban apoyo para lograr un mejor desarrollo. ¿Quiénes empiezan a surgir en esta segunda fase de la globalización? 1970 aproximadamente empieza lo que en la historia económica de la globalización se llaman como los tigres asiáticos. Y el primero que surge es Japón. Japón, independiente en ese momento, devastado después de una Segunda Guerra Mundial, muy impulsado por la cultura del trabajo y por esa cultura del cumplimiento y del nacionalismo que tiene Japón, empieza a resurgir y empieza a resurgir específicamente para el sector de exportaciones. Esa es una característica de todo lo que es el este asiático. Entonces empieza a surgir el primer tigre asiático que surge es Japón, el que le sigue es China. China, independientemente de lo que todos pensemos hoy en día de ella, es una importante potencia económica que desde 1970 va desarrollándose. Y el tercero que le sigue es Taiwán. Taiwán tiene ya un auge en lo que es la tercera fase de globalización, pero el impulso a lo que se refiere a comercialización, aspectos económicos de lo que es el este asiático se da en la segunda fase, inicia en la segunda fase de la globalización. También una fase muy marcada por esa búsqueda de generar aquellos productos demandados por el mercado de la mejor manera posible y también al menor costo. Mucho ese enfoque de mejora permanente se da en esta segunda fase de la globalización. Y ya en una tercera fase, que se inicia aproximadamente económicamente desde finales de 1980, 1990, se empiezan a estabilizar los mercados, es decir, ya está un poco más claro la distribución de esos diferentes roles, que era muy importante económicamente en esa época. Identificar quién tenía mejor capacidad a menor costo. Había países que tenían muy buena capacidad económica desde el punto de vista de materia prima. Nosotros en Paraguay, que somos principalmente del sector agrícola ganadero, éramos y somos hasta ahora buena potencia desde el punto de vista de materia prima, así como de mano de obra barata. Hay otros lugares en la cual tiene mayor potencia en mano de obra calificada y otros que tienen mayor potencia en tecnología e industrialización. Entonces, cuando va terminando la segunda fase, la globalización, a nivel mundial está muy claro cuáles son las potencialidades que tienen las naciones. Entonces, con esa información, ¿qué es lo que se empiezan a potenciar? Las asociaciones regionales. Entonces, a partir de 1990 se da ese gran impulso en donde se crean comunidades globalizadas regionales. Aquí, en este contexto, nace de lo que ya habíamos hablado, la Unión Europea consolidada con sus respectivas definiciones de producción, porque eso es lo que tiene la Unión Europea. Cada país miembro tiene definido qué puede producir y en qué cantidad. También ya se consolida todo lo que es la asociación entre países de América del Norte, se crea la OTAN, se crea el Mercosur y son globalizaciones a nivel regional, reciben ese nombre. Y nuevamente se crean mercados comunes entre asociaciones. Eso es lo que caracteriza a la tercera fase y a la actualidad de este aspecto económico de la globalización. Hoy en día, ¿qué es algo que está marcando el aspecto económico? Como el mercado ya está bastante consolidado, están definidos o identificados los roles de las naciones, existen estas asociaciones de carácter regional. Hoy en día, a lo que se está apuntando y a lo que se está trabajando bastante es en el concepto de la calidad y en el concepto de la sostenibilidad ambiental. Entonces, lo que caracteriza económicamente a esta tercera fase ya no es la adquisición de capital. Ya estamos en una fase en la cual se tiene capital
organizado. Tampoco no es una fase en la cual se consolida las exportaciones, porque ya es una fase que tiene mercados consolidados. Esta es la fase en la cual surge el desafío de la calidad en la producción, de la calidad en los diferentes rubros que se exportan o se importan entre las naciones y por sobre todo el concepto de la sostenibilidad ambiental en los procesos económicos, que es un poco lo que hoy en día está tratándose a nivel global. Hoy en día la preocupación es cómo afecta el cambio climático en la economía. Eso es una frase que ustedes podrían buscar en internet y van a tener una gran cantidad de información disponible actual porque es una de las preocupaciones vinculadas al sector económico. ¿Cómo me afecta a mí este fenómeno llamado cambio climático en mi producción y en mi ganancia? Ya no hablamos de si puedo acceder o no, si existen o no finanzas claras o reglas claras en las naciones. Esto, digamos, es un tema un poco más ya superado y asumido. Hoy en día se centra el aspecto económico en la calidad de la producción y en la sostenibilidad ambiental. Son los desafíos económicos desde el punto de vista global. No quiere decir que todos los anteriores estén totalmente cumplidos en todas las naciones. Nosotros seguimos teniendo como una asignatura pendiente todo lo que se refiere a un acceso a finanzas internacionales todavía. Estamos comprometidos con algunos aspectos de deuda. Todavía utilizamos fondos de préstamos internacionales para obras de carácter público, pero ya sí tenemos una economía global porque estamos insertos en un modelo capitalista también preocupada por el concepto de calidad y sostenibilidad ambiental. Entonces son un poco las diferentes etapas y las características desde la visión económica que se fueron dando paralelamente a esas fases históricas que habíamos estudiado de la globalización, o son las características económicas de esas fases de la globalización, que en la próxima clase vamos a centrarnos exclusivamente en América Latina y vamos a hablar de los modelos de desarrollo económicos que se dieron a la luz de estas fases, sobre todo en la segunda y la tercera fase de la globalización. Entonces, me gustaría ahora escucharles si tienen alguna consulta, sugerencia, algo que quieran estar opinando sobre lo que estuvimos hablando el día de hoy. Me pueden hablar o me pueden escribir al chat sin problema. Bueno, sugerencia. Es importante para ir acompañando todo esto que estamos hablando, estamos dialogando sobre globalización, leerlo. Esto uno lo va conociendo y va descubriendo aspectos bastante interesantes con la lectura. Entonces yo les recomiendo encarecidamente. Hay un video también que es resumidito que yo les dejé en el aula virtual del aspecto económico de la globalización que me pareció interesante poder compartir con ustedes, pero les pediría que lean. Es un capítulo que les va a llevar media hora, y quizá cuando estén cansados de hacer algún cálculo, tómense el tiempo de distenderse, hacer una lectura y eso va a contribuir a seguir aportando a lo que estamos hablando en este tema un poco grande que es el proceso de globalización o las características y aspectos de la globalización. También ustedes ya saben que yo siempre les doy una sugerencia, ya sea de una película o de una serie, un capítulo que esté relacionado con el tema. Les dejo siempre así, pero el día de hoy me gustaría recomendarles, si tienen tiempo, si tienen un espacio, se quieren distender, American Factory. Es una película documental, año 2018, bastante interesante que habla justamente en el concepto de la globalización, del movimiento de capital de Asia a Estados Unidos y relaciona con esas diferencias culturales. Es muy buena. No es una película taquillera, les voy a decir a hablar sinceramente. No lo vean como una película en la cual ustedes van a estar esperando si es American Factory.
no estén esperando tipo el guión. Lo importante en esta película es poder identificar esos procesos, tanto económicos como sociales, que se dan a lo largo de este cambio de una cultura asiática, china, dura, dictatorial, a una realidad bastante libre que es la de Estados Unidos. Entonces es interesante, si la pueden ver, véanla, muy recomendada. Y con eso estamos también construyendo un aprendizaje de una forma más amena. No crean que el aprendizaje solamente se da con leer un libro o con estar escuchando un video o viendo a un profesor. Hay mucha información que uno puede quitar de la publicidad y también puede quitar de todo lo que es el cine. Entonces, queda recomendada la película. Y vamos a continuar hablando ya en la siguiente clase, el próximo miércoles, de modelos de desarrollo. En esta clase tienen una actividad sugerida. Si la quieren realizar, no es una actividad obligatoria, pero podría colaborar para que ustedes tengan un resumen, un conocimiento de lo desarrollado en el día de hoy. Entonces, si no hay alguna consulta, algo que quieran saber, les agradezco a todos la presencia en este miércoles. Yo sé que están con varias actividades, entonces gracias a todos quienes acompañaron este resumen, esta clase resumen de este día miércoles. Y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, ya en el enlace disponible para todas las clases que vamos a tener hasta que finalicemos este curso. Muchas gracias por su participación y que tengan un buen resto de tarde a todos.